Nuestra distinguida invitada del día de hoy es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestra en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, licenciada en Derecho y en Educación. Le fue concedida la medalla Alfonso Caso por la Comisión del Mérito Universitario de la UNAM en reconocimiento a su brillante desempeño en los estudios de doctorado en Derecho, en los que fue la graduada más distinguida en el año 2014. Entrevistadora forense certificada por el Centro de Normas y Evaluaciones de Entrevistadores y perito en Criminología del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Reconocida como especialista anticorrupción certificada por el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios de Inglaterra. Posee las certificaciones internacionales que le acreditan como examinador certificado de fraude, profesional certificado en auditoría gubernamental y asegurador certificado de gestión de riesgo. Yo de veras aprecio mucho la invitación y sobre todo porque parte de la misión que me he propuesto es difundir las mejores prácticas para que todos los que nos dedicamos a estas actividades podamos hacer lo mejor posible para que este país cambie. Y para que cambien las cosas hay que hacer cosas distintas a las que se han venido haciendo, porque hacer lo mismo sabemos que no va a conducirnos a nada. Entonces vengo yo a compartirles hoy felizmente un caso de éxito, porque el caso de éxito pues se está viendo hoy que ha caminado y ha abierto otros frentes en esta lucha contra la impunidad y la corrupción que se ha encaminado a partir de este nuevo gobierno, de las fiscalías, y vamos a ver cuál es la naturaleza de la auditoría forense, cómo es el enfoque, qué podríamos hacer, y ojalá algo de lo que hoy platiquemos pueda servirles para poder instaurar áreas antifraude, áreas anticorrupción, áreas de auditoría forense y sobre todo fortalecer las áreas de investigación que están ahora obligados por la legislación a partir del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, no sé si pudiéramos poner la presentación para poder platicar. Primeramente es por qué se cometen delitos económicos, por qué sucede, y no es solamente en México, es a nivel mundial. Si pensamos que solo en México es porque nada más leemos las noticias de México, pero por supuestamente en todo el mundo existen conductas deshonestas que atentan contra el patrimonio. Los delitos económicos no vienen a ponernos una pistola en la cabeza para decir que alguien va a cometer un fraude o está haciendo una estructura de poder para poder desviar el recurso. Tenemos que irnos capacitando para observar esos datos que no son notorios, pero que son inusuales y se vuelvan bandera roja en nosotros. ACFE México, institución a la cual represento, como comentaba el licenciado Francisco, es un capítulo internacional en el que estamos agrupados expertos antifraude y que nos dedicamos a estas prácticas. Yo tienen el contacto de no cambiar. Y parte de ello me he dedicado a estudiar también no solamente los hechos como son, sino por qué se cometen. Entonces, las personas que se dedican a estas actividades que comentaba yo, los delitos económicos, los hackeos, todo lo que tiene que ver con la apropiación indebida, funcionan por alguna razón. Debemos nosotros aprender a reconocer a esas personas, a ver, están en una situación, en un área de riesgo que puede hacer o permitirles abrir la puerta para que sucedan hechos que atenten contra el erario. Hablando en el ámbito gubernamental, en el ámbito privado también sucede y en muchas otras situaciones. Y entonces cuando decimos que no incluyen violencia, ni corrupción, ni fuerza, significa que van a venir a hacerlo de una manera cálida, bonita, nos van a hablar al oído, nos van a enamorar y nos van a hacer creer que son lo mejor. Y que si no entramos en ese círculo, pues no solamente estamos poniendo quizás en riesgo nuestro trabajo, sino que no vamos a ser merecedores de una preventa y se vuelve un esquema muy singular de cómo perciben las personas que se dedican o que jalan para este medio a hacer actos corruptos. Me preguntaban en la conferencia, ¿por qué investigar de abajo hacia arriba? Las personas en el poder, pónganlo de cualquier nivel de ustedes, desde un titular de este país, de titular de Estado, presidencias municipales, utilizamos a las personas de abajo que
inmediatamente percibimos vulnerables. ¿Cómo se percibe la vulnerabilidad? Es algo inherente a las personas que ya traen esa creatividad para el mal. Donald Creasy nos decía, por eso pongo este tema del fraude, es muy importante, que para que se realice un acto deshonesto deben acudir 3 elementos: la oportunidad, la racionalización y la motivación. Cuando hablamos de oportunidad, empiezo yo a hacer los engranajes, cuáles fueron las oportunidades que se dieron para que se pudiera dar, entre otras muchas investigaciones que tuve a cargo, la estafa maestra, conocida mediáticamente así. ¿Cuáles fueron los controles que fallaron? Pues casi todos, porque no había controles. Es más, yo creo que hasta hoy no hay controles, son inexistentes. ¿Quién ejercía? ¿Quién determinaba? ¿Cómo contrataba? ¿Por qué la elección? ¿Cuál era la necesidad o la justificación de una compra? Porque no solamente es utilizar el recurso para decidir simple y sencillamente quiero esto, hay que justificar, hay que rendir cuentas de las acciones y quién podría ser el beneficiario o en qué va a impactar en la institución que yo llevo a cargo esta compra que voy a hacer. Fíjense el nivel que tendríamos desde la cabeza que tener la conciencia de lo que cada acto significa. Pues la oportunidad es el primer canal donde ven que no hay controles y no hay sanción, donde se abre esa puerta de que algo puede suceder. Y si las personas de abajo, las operativas, perciben los mismos elementos, pues se sienten protegidos y si le suman eso a la necesidad del hambre, como se dicen los dichos folclóricos, pues entonces se sienten agraciados inclusive de que el jefe o un titular se haya fijado en ellos para esas complicidades. Y en muchos casos, por supuesto que también existe la ignorancia, porque sí existe, no tienen ni idea de que esa acción que está haciendo o están desplegando va a traer consecuencias que pueden ser graves. El segundo elemento nos habla de la racionalización, y esto es importante en las áreas de prevención. Hay muchos titulares aquí de órganos internos, y conocer que la función primordial de un órgano interno es la prevención, que también creo yo, a partir, son opiniones personales las que aquí comparto con ustedes, no hay claridad en cuáles son las acciones y actividades entre los órganos internos, auditorías externas, consultores externos. Es como al ahí se va, porque así estamos, nos mandaban a trabajar, y yo me acuerdo que cuando pedíamos trabajo decíamos, pues mándalo a Contraloría Interna, no, mándala, ahí es como a ver qué va a hacer ahí. No era esa especialización y esa visualización de quién tiene la mejor oportunidad. Y en esta parte de la racionalización entra esa manera de justificar por qué sí lo voy a hacer. Y entonces cuando yo escuchaba entre los funcionarios de lo que de ese dato de Ceresol, que ellos estaban haciendo las cosas correctas y que no tenían ninguna razón porque estaban ayudando a este país. Y voy a poner un ejemplo, con Carlota vamos a ver los procedimientos. Cuando compraban y mandaban 10 millones de fotografías de su presidente, le decía, ¿y en qué ayuda la foto del presidente a la pobreza? O sea, a mí todavía como que no me entraba aquí en la cabeza. Pagadas. Entonces me decía, no, pues los hace muy felices. Decía, bueno, ¿es esa una racionalización cierta que me la decían? ¿O por qué decidiste contratar a este proveedor? Pues porque lo encontré en internet y era la mejor opción, y lo racionalizan de tal manera que justifican su acción, se lo creen. Y estos elementos son esta situación que sí incide en estas personas de menor rango y por supuesto también en las de mayor nivel, pero que entonces tienen que hacerse sentir bien para cometer estos actos que saben que son inadecuados. Y tan son inadecuados que yo les decía, esto que estás haciendo llegarías con mucho gusto a decir en tu casa, ¿qué creen? Que hoy compré 3 millones licité 3 millones de servicios que no se van a dar y ya me voy a volar tanta lana. O sea, esa es la racionalización que hacemos. Bueno, entonces es un segundo elemento. Y el tercero, la motivación, que la motivación va intrínseca en muchas cuestiones. Hay personas que seguramente, de las que yo entrevisté, que vamos a ver cómo la entrevista forense es algo fundamental en una auditoría forense, que decían, pues es que a mí me dieron un carro. Personas que un carro lo veían alejado de su vida, como si yo me quisiera ir a vivir a Europa, así de alejado, que no tienes el recurso para hacerlo. Entonces,
con un carro resolvían, fíjense, en lugares de mucho calor y de lejanía, que tenían cómo llevar a los hijos a la escuela, cómo moverse. Entonces, eso los hizo sentirse felices y le entraron al negocio. Después querían devolver el carro. Entonces, yo le dije, ya ni lo devuelvas, hombre, déjalo ya. Pues, o sea, ¿cómo es posible que cada quien tiene una necesidad y un punto de quiebre que es motivación? Digo, en estos casos no hay, en casos de otro tipo de organizaciones se ven fraudes porque hay alguna enfermedad grave, terminal y otro tipo de temas, pero en estos casos en especial la motivación eran cosas muy menores que les podían hacer irse de viaje, obtener un carro, y por supuesto hay mucha lana de por medio de muy altos niveles. Pero el tema es, este triángulo cómo juega con los del alto poder, los que Edwin Sutherland, otro criminólogo, llamó los de cuello blanco, para que las altas estructuras de poder, donde secretarios de Estado, donde oficiales mayores y directores generales pudieran racionalizar y decidirse a desplegar una serie de acciones para desviar recursos millonarios, a pesar de que estaban perfectamente focalizados y enterados, significa que iban más allá de eso, significa que tenían ellos una percepción de impunidad bastante acendrada. Yo recuerdo, y en su momento, porque eso no lo he puesto en informes, en algún momento lo voy a comentar cuando tenga que ser, que alguien me dijo, ¿a poco te vas a poner a revisar al presidente? ¿A poco te vas a poner a revisar a tal secretario? Entonces yo no entendí en ese entonces, porque empezaba yo a hacer la revisión de las contrataciones, a qué se refería. Después entendí que seguramente de ahí provenían todas las instrucciones y de ahí se daba esta acción de poder. Pero bueno, esto es algo importante porque esto mismo opera hacia abajo. Observar quién puede tener una necesidad, quién puede racionalizar y quién tiene esa falta de escrúpulos que tiene que ver con la integridad y la ética, la siguiente lámina, para poder romper esos valores. Porque yo digo, a mí si me ofrecieran algo así, créanme, y lo digo porque me aterraría, o sea, me paralizaría, no sabría qué hacer. No sabría qué hacer, pero las personas que sí le entran a estos negocios lo hacen con una fluidez y un movimiento impresionante, porque sienten que las cosas son fáciles y porque no tienen la conciencia ni esa introyección que nos hace ver las consecuencias que pueden haber, y esos son incentivos perversos. Pero ¿cómo se detecta un ilícito? Bueno, en unas revisiones pueden ser a partir de hallazgos internos o externos. En este contexto, los hallazgos internos tienen que ver con los órganos internos de control o las propias áreas financieras de recursos humanos, que pueden ver que hay aviadores, robo de identidad. En alguna revisión que hicimos de Zagarpa, que está en el libro documentada también, que son de las cosas que uno no acaba de entender, es desvío de recursos con dossiers, expedientes bancarios totalmente clonados y fabricados exclusivamente para llevarse el dinero. Estos hallazgos tendrían que haber hecho una movilización interna en la Secretaría para ver quién, cómo, por qué lo hizo. Esa parálisis de no hacer nada, pues también es un ilícito. Entonces, puede ser auditoría interna, pueden ser los mismos órganos. La segunda, por quejas y denuncias. Quejas y denuncias a nivel mundial es el medio más rápido y donde más se han descubierto los hechos de corrupción. Es mentira que se descubran realmente porque alguien vino y en ese momento descubrió el hilo negro. No, tardan 18 meses mínimo en descubrirse cuando ha sucedido un fraude. Pero los grandes hechos de corrupción se han dado, conocemos Odebrecht, conocemos otros grandes temas, por información. ¿En qué se basa esto? Pues en la confianza que los ciudadanos tengan de las autoridades y de las personas que están a cargo de estas áreas de revisión y de auditoría. Cuando empezamos a escuchar en medios y a leer que hoy mismo en el país empezaron a denunciar a todos aquellos a los que extorsionaban, diciéndoles que tenían fabricadas cuentas que iban a bloquearles o desbloqueos, pues esta gente que ya estaba tan indignada que llegó a presentar su denuncia. Entonces es importante poder fortalecer un área de denuncia para que tengamos el medio idóneo para ello. ¿Cómo abrí yo la estafa maestra?
Bueno, empecé como áreas de opacidad y riesgo a ver en una planeación, porque para realizar auditorías debe de haber una planeación, pero una planeación con una metodología tal que no pueda venir cualquier persona a impugnarnos que estamos haciendo una revisión personal o de partidos o de gobierno, sino que tengan elementos metodológicos que demuestren el por qué se está integrando en un plan de trabajo. Y en este contexto, como área de opacidad, nos dimos cuenta que había una serie de contratos asignados de manera directa por montos millonarios y con nombres más largos que la cuaresma, ¿no? Convenio de colaboración para la creación de áreas que puedan incidir en ámbitos de pobreza extrema y puedan ayudar a la población a bla, 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 bla. O sea, qué bárbaro. ¿Quién hace un título tan rebuscado para un contrato? ¿Por qué todos con otra bandera roja con entidades públicas, instituciones académicas, que fueron las primeras que vi? Pero en este contexto, cuando pido la información, fíjense bien, cuando pido la información que me den todos los contratos al amparo del artículo primero de las obras, que era un modo de eludir una licitación pública por los montos tan grandes, me mandan, vamos a decirlo así, los que se les dio la gana, ¿no? En lugar de tenerlos sistematizados, y quitan los más importantes, que son uno de los que revisé. Pero yo ya tenía esa información porque me di a la tarea, antes de únicamente pedirla y como tal tenerla, pues hacer yo mi propia examinación. Esto me lleva a recomendarles que no pueden ustedes estar únicamente a expensas de lo que es de la institución que van a auditar. Ustedes tienen que saber más del ente al que van a auditar o van a investigar. Y en este contexto, cuando veo que no vienen ciertos contratos, pues lo pido y me dicen que no existe, pero ya tenía el contrato y tenía también la otra parte de información que tendría que ver con la situación financiera. Entonces, es aquí cuando se abre una auditoría forense. Esa es la diferencia entre una auditoría interna, prevención, desempeño, que mide políticas públicas o de obra pública, a lo que es la auditoría forense. Es un enfoque técnico que va focalizado ya a revisar en un hecho en el cual se presume que hay un hecho delictivo, un acto delictivo, todos los actos que puedan implicarlos, porque necesitamos saber tiempo, lugar y circunstancias. Entonces no iba yo a revisar todos los contratos que existían al amparo del artículo primero, que eran más de 1500, pero empiezo a sacar algunos que tienen que ver con universidades públicas y que dejé otros muchos porque no teníamos la capacidad, éramos un grupo de 45 personas aproximadamente, y pues por monto, o sea, si de veras se hiciera una auditoría de todo eso, tendríamos miles de millones de pesos de teatro, miles documentados. Entonces, cuando vemos lo que es la auditoría forense, integramos un equipo pues, decidido ¿para qué? Para investigar de una manera escrupulosa. ¿Quién decide otorgar este contrato? No es únicamente, como decía la extitular, no, pues es que se hicieron, está todo muy bien y yo recibí las entregas. Esa es la manera más fácil de eludir una responsabilidad. Es quién justifica y en qué acto decides tú otorgar este contrato a esta institución, pero lo más importante, ¿por qué decides que este monto sea? ¿Por qué 695 millones? ¿Y por qué no 1.500? ¿O por qué no 3.000? ¿O por qué no 50? ¿Cómo justifica esta decisión? ¿Cuál fue la razón que te dio pie a ello? Y empezamos a investigar dirigido, ¿por qué con estas empresas? ¿Por qué con esta universidad? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué requerimos en una auditoría forense? Recopilar la evidencia. Lo forense va vinculado a lo legal. A diferencia de una auditoría financiera o de desempeño, pues el desempeño va a definir si las políticas públicas fueron acordes, se lograron los objetivos y metas y bla, bla, bla. Pero la auditoría forense tiene que aportar la evidencia legal contundente para poder construir un caso y presentarlo ante las autoridades correspondientes. Entonces, para ello necesitamos documentar la situación. ¿Qué hemos encontrado en la realidad en otras pláticas que hemos convivido con compañeros de auditorías? Que no tienen ni idea de cuáles son las evidencias para documentar cada caso. Y pues tienen mucha razón, porque si nunca en la vida les han hablado de evidencia,
han sido toda la vida la auditoría tradicional financiera, contable, que únicamente revisa que esté el contrato, el pago, la factura, el acta de entrega y vámonos. Eso no es una auditoría. Tenemos que cambiar nuestra manera de revisar, hacer un enfoque distinto y a ver más allá lo que el perpetrador puede hacer. Entonces, si van a documentar, como en estos casos, que los desvíos se dieron, tenemos que utilizar todos los medios al alcance. De otra manera van a venir con las cajas de evidencia, decir, nosotros recibimos todo, tenemos el acta de entrega-recepción, no tenemos ninguna queja y estamos satisfechos. Y con estas cosas han pretendido, y yo pienso que se han solventado cosas que en algún momento se van a saber con ese pretexto, porque no han ido más allá a seguir la ruta del dinero y la suma de inferencias lógicas que nos permitan determinar que esos bienes no existieron. Y entonces, para poder documentar estos hechos y saber quiénes fueron los responsables, requerimos de evidencia. La evidencia es la parte fundamental, creo yo, que debemos ya empezar a trabajar en los auditores, en los contralores, en las fiscalías, en los ministerios públicos, que sea una evidencia suficiente, relevante, pertinente, competente al caso, para que pueda ser la relación y podamos nosotros documentarlo. Y más ahora, con el sistema penal, que ya es oral, ¿cómo vamos a documentar estos hechos y estos hallazgos? Y vamos a ver que se va a requerir un dictamen que tiene que defender quien tuvo a cargo la auditoría. ¿Cómo va a defenderlo y pararse ante un juzgador si no tiene los elementos especializados para poder hablarlo, defenderlo y por supuesto que construir su caso, pero construirlo sobre todo lo que tiene aquí en su cabeza? Entonces, cuando hablamos de la utilidad de la evidencia, también tiene que ver con que si no contamos con ella, es casi imposible construir un caso. ¿Qué sucede? Que ha habido auditorías que el informe tal cual lo regresan y se lo mandan a la fiscalía y le dicen, te mando un informe para que inicies una denuncia de hechos, para que inicies tus investigaciones. Y entonces tenemos que lo que tiene la Fiscalía Anticorrupción en muchos casos es un informe simple donde dice, les voy a poner un caso, tenemos un contrato que cuando se revisó no estaba firmado. Entonces yo les decía, ¿y echan ustedes a andar a una fiscalía por un contrato que no estaba firmado? Bueno, es que después ya lo firmaron y se perfeccionó. Le dije, ¿y checaron que ese contrato tuviera el soporte? Pero lo que no ven ustedes, lo que está atrás, ¿por qué lo hicieron ese contrato? ¿Quién lo decidió? ¿Por qué el monto? ¿Se entregaron los bienes? ¿Para qué sirvieron? ¿Cuál fue la justificación? No, pues no, lo que denunciaban era una firma. Una firma no nos lleva a nada. Otro caso de una presidencia municipal donde se denuncia que en esta presidencia todos los gastos médicos se están enviando únicamente al único hospital que está en la comunidad, en la cabecera, y que pertenece al presidente. Bueno, pero ese hospital en un lugar lejano es el único que ha estado ahí por más de 40 años y toda la vida se han enviado allá. ¿Cómo van ustedes a resolver en una observación que hay algo ilícito? Checaron los precios, hubo aumento, hay inconsistencia, los medicamentos, no. Entonces, quieren volver un conflicto de interés, un asunto de carácter penal, cuando no hay nada atrás. Entonces, ¿cómo empezamos a ponderar un proceso de auditoría e investigación? Primero, que sí nos lleve a buen término, y segundo, que tenga que ver con un daño que de veras incide en el derecho colectivo, en el derecho social de todas las personas que tenemos derecho a una vida mejor. El proceso de planeación y de auditoría no difiere de otros procesos de investigación. Es la planeación, anterior, por favor. La planeación general, que es cuando nos llega un caso, tenemos este caso, ¿cómo vamos a investigarlo? Oye, fíjate que inclusive de esta auditoría que hice, que investigué de la famosa estafa maestra, se derivó que me dijeron en una universidad un sistema de Hidalgo, ¿no? Aquí ni vino las personas, no contratamos con nadie, únicamente nos decían que firmar y nos hacían ir a México, bla, bla. A partir de eso yo tengo que abrir un proceso de investigación más amplio. Tengo que ir a ver y a documentar lo que me están ellos comentando, que están fuera de mi guía de procedimientos. Y tendría que iniciar otro tipo de procesos en el desarrollo. Pues la planeación es básica en saber qué tengo, hacia dónde voy y qué voy a revisar.
y desarrollarla con procedimientos forenses, que ahorita vamos a ver la diferencia, que es la que nos tocó plasmar, para llegar a un informe y a un dictamen. Pero el informe tiene que ser no el informe claro financiero que hemos escuchado, sino un informe que haga la vinculación y la argumentación de hechos, de la responsabilidad de cada quien, cuál fue su acción u omisión en relación a las conductas esperadas por ellos conforme a la legislación, y poder entonces generar un dictamen que pueda servirnos para la construcción del caso. El conocimiento general es algo muy importante. Si nosotros llegamos a una institución, hubiésemos llegado, por ejemplo, a los que estuvieron involucrados en esta desvío de recursos, sin tener el conocimiento, pues nos hubieran querido dar la píldora. Entonces, cuando nos decían ellos, no, pues si vino y contraté a tal, todos estos, por ejemplo, de una universidad de Texcoco, todos estos trabajadores los pagamos. ¿Los pagaste? Sí, los pagamos con lo que nos dieron. ¿Y dónde está tu egreso? ¿Dónde los pagaste? Yo aquí ya hice una revisión de tus estados de cuenta y no aparece ningún pago. ¿Cómo pudieron pagar? ¿Cómo va a documentar su dicho? Con el hecho. Cuando este dinero se fue todo, y vamos a ver más tarde, directamente a una entidad, a un proveedor. Entonces, esa es la construcción que tenemos que ir haciendo, pero con el caso conocido, habiendo analizado los documentos, sabiendo qué documentación nos falta por pedir y cuál tenemos que conseguir. Tenemos que hacer un análisis de identificación de indicios, estudiar quiénes son las personas. Hubo un titular de Zagar, uno de los ex, que no recuerdo cuál fue, si tercero o cuarto, y entonces le dijo al entonces auditor: oye, quisiera que por favor hiciera una revisión, una auditoría al señor, así se llama, Belisario Domínguez, ¿no? Así se llama él. Le dije, entonces dijo, oye, ¿qué hacer? Le dije, oye, me llama la atención una cosa que hasta hoy me sigue llamando la atención. Si todas las entidades están fortalecidas, cada una, la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, y en cada estado los mismos, fortalecidos, y estamos hablando de que hay un sistema, entonces, ¿por qué no se encargan eso si hay un órgano interno de control de ellos mismos que tendría la responsabilidad de revisarlo? Entonces, ¿no creen en ellos? O sea, ¿qué está pasando que nos lo encargan? Bueno, para no les dar el cuento, porque dije, bueno, nada más googleé, porque empecé a revisar, a ver quién es, Belisario Domínguez Café. Ahí cuando tengan tiempo le echan la googleada. Que si robó, que si hizo, que... Entonces, cuando veo todo eso, dices, bueno, pues ¿quién lo contrató? O sea, desde antes de que llegase, tenía eso en redes. Cualquiera que hubiera googleado su nombre, o sea, no solamente no lo contrata, sino que lo denuncia y dice, aquí está el que anda buscando. Entonces, ¿cómo sí es importante saber con quién estamos sentándonos a ver y a investigar para saber cuál es su contexto, cuáles son sus redes y sus vínculos? Las fuentes de información, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, horizontal, vertical, todos tienen algo que informarnos y que decirnos. Y por supuesto revisar informes y quejas anteriores, tener siempre muy presente en medios. Yo siempre digo que no hay como levantarse y leer todos los periódicos que nos puedan dar información. Siempre van a tener algo de verdad y también por supuesto pueden tener mentira o exageración. Y la vinculación de hechos y personas. En esta vinculación de hechos y personas que nosotros realizamos fue de igual manera. ¿Quiénes estaban vinculados? ¿Quiénes firmaban los contratos? ¿Y por qué el mismo grupo de trabajo precisamente estaba en las secretarías en las que estuvieron trabajando? Exactamente los mismos. Llegó el momento en que el contrato era idéntico, lo pusimos y se les había hasta olvidado quitar un logo de la secretaría anterior. Entonces, todo este tipo de planeación tiene que ver con cómo vamos a hacer distinta una revisión. El auditor forense tiene que ser creativo, tiene que ser objetivo, evitar el sesgo. El sesgo es algo muy común al humano, donde queremos a fuerza probar que nuestra teoría es la correcta. Y en querer probar que nuestra teoría es la correcta, descartamos evidencia que nos va a permitir tener objetividad en la revisión, aunque puede ser que nuestra teoría del caso o nuestra hipótesis cambie. Pero nosotros sí requerimos el conocimiento, la especialización, la curiosidad
las técnicas de entrevista y las técnicas de investigación, y sobre todo considerar que puede haber modus operandi distintos a los que habíamos visto y escuchado. Hoy decía el doctor también en la entrevista que México ya cambió, y cambian los modus operandi y se van perfeccionando y son listos. Yo me pregunto, ¿por qué no podemos ser más talentosos que los pillos? ¿Por qué ellos sí? ¿Será porque le ponen más ganas, más tiempo, le invierten, estudian los casos, estudian a las personas, las dependencias? ¿Por qué nos quedamos siempre rezagados? Requerimos capacidades de investigación, una mente escéptica, una mente que pueda generar un pensamiento lateral que vea todo el escenario y únicamente no se focalice en algo. Decía Sherlock Holmes que es como enterrar y desenterrar, pero verlo de una manera fotográfica. Y cuando vemos que pueden evolucionar los modus operandi, esto también sucedió en estas investigaciones que tuve acá. De repente estábamos focalizados en universidades públicas, ampliamos las muestras y había otro tipo de universidades o tecnológicos y politécnicos que tenían un presupuesto de 10 y 11 millones al año, imagínense, y les daban contratos de 390 millones. ¿Quién le da a una universidad de Texcoco, de Nezahualcóyotl, un contrato de esa índole? Primera bandera roja. ¿Por qué a esas universidades? ¿Para qué contratos? ¿Qué tipo de especialidad tienen? Entonces los modus operandi van a cambiar. Después se modificaron para llegar a los estados. Cuando hablamos de los estados, es que en ciertos, fíjense cómo sí tiene que ver mucho la cabeza. En estados donde percibieron que las personas que estaban a cargo eran susceptibles de corrupción, dijeron, te vamos a dar el dinero directo. Ni siquiera tocó finanzas del Estado y asignaron el dinero directo en áreas de comunicación para simular spots y cuestiones que tienen que ver con difusión masiva, en la cual no solamente tendrían que haberla contratado de manera directa, si esa es su función, sino que hicieron de la misma manera contratos millonarios de más de 500 y 600 millones de pesos en entidades que tenían un presupuesto de 24 millones. Pero ¿por qué? Y ahorita vamos a ver también los vínculos. Entonces todos estos escenarios van a ser siempre distintos y no existen unas normas específicas para la investigación. No hay una metodología, no hay una homologación de normas. Tenemos lo que establece obviamente para cada área sus funciones, facultades, atribuciones, sus leyes, pero en términos generales yo les invito a que puedan ustedes leer las mejores prácticas globales que pueden enriquecer su actividad para poder abrir otros escenarios y otras expectativas distintas para poder generar capacidades diversas. Ver las cosas con otro enfoque, conocer cómo debo emitir un dictamen, cómo voy a entrevistar, a quién voy a entrevistar, cuál va a ser la prelación que yo establezca, por qué debo de ver a estos proveedores, qué tienen que ver, cuáles son sus vínculos y sus mapas, y empezar a poder determinar mapas conceptuales de los hechos. En este contexto, las técnicas de auditoría generalmente que deberían de aplicarse son el estudio general, que si ustedes lo ven, yo lo vincularía con la planeación. ¿Cómo voy a revisar este caso si llega a mis manos? Hoy mismo con las cuestiones de las faltas administrativas graves y no graves, no hay una conciencia ni un procedimiento para la integración de los IPRAS menos de los EPRAS. Y entonces, ¿de dónde viene? El que hizo la auditoría está desvinculado del área de investigación. ¿En qué momento voy a hacer la referencia? ¿Cuándo voy a presentar una denuncia? ¿Cómo voy a conocer cuáles fueron las funciones que tendrían que haber llevado a cabo? El análisis, la inspección, la confirmación o compulsa. Cuando iniciamos nosotros en la auditoría, yo llamaba a las personas para entrevista, los citaba y me decían, no puedes citarlos porque no eres Ministerio Público, tú no puedes investigar. Entonces yo decía, a ver, ¿quién dice que no puedo investigar? No dice, la investigación está bla bla para el Ministerio Público, conforme al artículo, creo que el 20, no sé en qué está ahorita. Le dije, no, si esto no es una investigación, una persecución del delito. Esta es una investigación y una auditoría investiga quién compró, por qué compró, dónde compró, qué es lo que investigamos. ¿Qué es lo que preguntamos cuando alguien llega tarde a casa? ¿Dónde estabas? ¿Es una investigación o no es una investigación? Y cuidado y no nos contesta, ¿no?
O sea, entonces exactamente eso les comenté, porque también me tocó hacer la revisión de la estela de luz. Entonces me decía, ¿cómo no le puedo preguntar, no? O sea, esa lucha, esa obstaculización era vencerla. Y era vencerla porque, por supuesto, que tiene que ver también la misoginia que ha operado en este país. Cómo una mujer se atreve a decirnos a mí, usted no sabe quién soy yo. Yo le decía, no, sí sé quién es usted. Se robó tanto, ¿no? Entonces, como que ya no sí sé, pero se lo estoy diciendo con una evidencia en la mano, ¿no? O cuando me decían, a mí no me gusta el tono en el que me habla, pues a mí no me gusta que se roben el dinero. Entonces, tenemos que aprender a manejar todas estas técnicas, pero a darnos nuestro lugar sin ofender al que tenemos enfrente, pero haciéndole ver que hay autoridad. Porque si no, entonces vamos a entrar en un colapso donde tratan de hacernos de menos. Pero necesitamos conocer, observar, analizar, procesar datos. El procesamiento de datos se vuelve indispensable en un tema de auditoría forense, indispensable. La base de datos que creamos para vincular las empresas y saber qué notarios tenían 50 empresas creadas, que el domicilio de una empresa coincidía con la otra, que un teléfono estaba vinculado con otro, y toda esa información, quién cobró los cheques, cómo cobró, quién llegaba, yo les digo que es como una franquicia, a todas las entidades, porque las seccionaron por el sur y por el norte y unas y otras, a ofrecer los servicios, cómo lo llegaban a ofrecer, el modo en que los trataban. Cuando dicen los testigos, nos mandaron allá a una casa y me la señalaron y nos tenían ahí sentados y ahí estaban los rectores sentaditos. Imagínense el dolor que pensaba yo ver a los rectores sentaditos esperando que les dieran su montón de entregables para poder justificar en qué momento se perdió la dignidad profesional a cambio de qué. Entonces, todas estas investigaciones, observaciones, hay que ir a ver en qué casa fue, si sí coincide, quién entra y quién sale. Esa es parte de la auditoría forense y sí se debe de hacer. Que hay un funcionario que tiene un negocio y nos lo acaban de referir y tiene la ferretería donde él compra y se autocompra. Nada más vayan por donde él vive y se sientan ahí cerquita y van a ver si afuera, como fue el caso de nosotros que revisamos, pues llegaban los carros con el logo de ahí y ahí dormían y ahí estaban. Entonces son inferencias que abonan a que haya algo que está sucediendo. Yo sugiero mucho, no sé si aquí tienen en las áreas de auditoría y contraloría, el análisis de datos, la creación, el uso de herramientas que analizan miles de datos en horas, las nóminas de maestros, las nóminas de salud, estas nóminas que si las hacen en Excel tardan como 3 meses en revisar, y ya cuando se acabó ya se desaparecieron las escuelas, nos dan otra visión y otro tipo de análisis. Y también el cómputo forense en relación a palabras clave, a poder obtener espejo de las computadoras. Yo no pude llegar a eso porque por supuesto ese ya no me lo permitió en la secretaría, pero esas computadoras se saca un espejo y aquello que pensamos que desapareció está. ¿Qué otra evidencia no podríamos tener? Entonces son elementos, herramientas necesarias, pero también necesitamos a los expertos que las sepan manejar, porque pedirlas por pedirlas y que no nos capacitemos pues no nos van a llevar a nada. ¿Qué elementos adicionales forenses aplican para lograr éxito en una investigación? Bueno, la investigación documental. No es lo mismo un contrato, como uno de los que pasó en estafa maestra, que era de enero a diciembre de 2015. Casualmente, cuando hacen el cambio de secretaría, que fue en junio de 2015, yo pienso que no les habían avisado, ¿no? Y de repente, cuando nosotros estamos revisando los contratos, había rescisión de contratos a partir de julio. ¿Por qué rescindes un contrato si es un contrato que tiene una justificación y un beneficio y es institucional? Porque te vas. Bueno, pues cambiaban la hoja del medio y entonces esa hoja del medio se notaba por el color. Hay técnicas documentales, hay técnicas que nos permiten un análisis de las evidencias que pueden decirnos que hubo ahí una alteración. Entonces con eso, pero ¿por qué hubo? ¿Por qué lo alteraron? Y entonces en ese análisis grupal que hacíamos con el equipo forense, que también sugiero que el equipo tiene que tener un enfoque. Si voy a revisar salud, tiene que haber alguien que sepa del área de salud. Zagarpa, un experto en esas áreas, contador, abogados. En este enfoque, a ver, ¿qué podemos ver
que estaba alterada y por qué. Y entonces dijimos, pues en junio, porque acuérdense que nosotros hacemos la revisión posterior a que acabó el ejercicio. A ver, ¿por qué cambiaron? ¿Por qué? Y nos acordamos entonces, cuando revisamos, que en junio, ¿qué pasó en junio? Había habido un cambio de secretaría. Entonces ahí encontramos la respuesta a nuestra duda. Entonces todos los contratos los cancelaron porque pues ya quienes en la lana se seguían pagándola. Yo creo que me habían dicho, me van a robar estos mendigos, ¿no? Desconfiaban uno del otro, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo estará la cosa? Tengo que preguntar esa duda macabra. Y que se nos cancela, ¿no? Entonces, caray, qué raro. Bueno, esa es una inferencia documentada, se ve en evidencia, y entonces me voy después a las entrevistas. ¿Por qué cambiaron esto? Obviamente muchos no quisieron hablar, pero los que se animaron, 2 personas, me dijeron, sí, nos ordenaron cambiarla porque ya se iban, entonces pues no le iban a dejar la ganancia a extraños, ¿no? Entonces, toda esta investigación tiene que ver con un porqué. Un auditor sabe qué pasó, un ciudadano sabe qué pasó. La prueba es cómo sucedieron los hechos. En esa historia, que es el texto de investigación, es que puedas documentar claramente cómo sucedieron los hechos. Y cuando decimos cómo, es que cualquiera que le preguntes te pueda dar una información que sea consistente con los hechos y la veracidad. Entonces, tengo los documentos, veo que se cancelan y veo que casualmente deja de haber pagos, y en muchas organizaciones, en muchas universidades tuvieron que pagar de la propia secretaría cuando se les revelaron pues, sus ganancias, ¿no? Entonces, esa investigación documental es importante para cualquier contexto. Igual una revisión que hicimos en Oaxaca de unos proyectos, resulta que estaba todo amarillo, así con tanta humedad y huevos de cucaracha y todo, y una hoja blanca la acababan de cambiar. Casualmente era la hoja del plazo y del precio. Entonces, esos son datos que pueden ayudarnos a construir nuestro caso. La grafoscopía en el estado de Quintana Roo, también revisamos parte de la administración anterior, bueno, todavía estaba, pero era la administración del gobierno anterior de ese estado, y resulta que había más de 1,800 millones de pesos documentados en listas con la huella digital y en unos casos sin firma, ¿no? Entonces, la grafoscopía en las partes de las firmas, cuando pedíamos anverso y reverso de cheque, era exactamente la misma letra, la mismita, con los mismos domicilios y las mismas cuestiones. Se piden estos tipos de peritajes, pero te haces ver que hay algo inusual. O las listas de dactiloscopía, donde estaban hasta la flojera de mover el dedo, ¿no? Yo creo que estaban así, el mismo. O sea, 1,800. Creo que estaban ahí hasta el auditor y algunas de sus gentes que después me dijeron, oiga, hasta mi nombre estaba ahí, se agarraron parejo todas las credenciales que tenían. Entonces son técnicas que nos ayudan, y las más importantes que yo creo que un caso puede ayudarnos, que esta técnica nos ayude en un caso en más del 80%, es la técnica de entrevista. En la entrevista vamos a ver cara a cara a las personas que están involucradas, empezando de abajo hacia arriba, pero también a las no involucradas, porque las que no están involucradas nos van a dar una información fresca, normal de lo que ven, que puede ayudarnos a alimentar nuestra investigación, y a partir de esto poder preguntarles datos precisos. ¿Con quién contratabas y por qué? Entonces me decían 2 exrectores, yo contrataba, tal cual la respuesta, por internet. ¿Cómo por internet? ¿Contrató ustedes 97 millones por internet? Sí. Digo, no me digan, sí, ¿y cómo le hacían? Ahí por internet. Y luego no, le pasaba yo a la secretaria, ¿y cómo pagaba? No sé, ella. Sí, textual. ¿Qué les dice? O sea, ¿quién hace esto en este país? Eso es corrupción. Pero aparte de eso, perdóname la palabra, la estupidez de decir esto, que les dijeron que dijeron. Porque cuando fuimos a entrevistar a otro rector, lo mismo exactamente. Yo por internet compraba, dije, ay, qué moderno, ¿no? O sea, ¿por qué compraba esto? No, pues porque sí. Estaban adoctrinados, era otro elemento. Pero era uno del norte y otro era del sur. Yo digo, ¿cómo aprendieron la misma lengua? ¿No? Bastante, ¿cómo dicen ahí en este tiene, decían en el sur, me gustan esos dichos folclóricos, tiene más labia que jeta. Aquí también dicen así. Entonces, imagínense que ustedes se la creen. Oye, no, pues qué moderno es usted, sí. Perfecto.
oiga, ¿y por qué no lo inscribió en cuenta pública? ¿Cuenta pública? ¿Pero por qué? A mí me lo dijo, ¿cómo que no? ¿No? ¿Quién? ¿Cómo? Y entonces, cuando digo yo, oigan, hay que iniciar un procedimiento, no, pues es que no está regulado. Por no inscribir en cuenta pública el recurso, o anotar, registrar, no hay delito que perseguir ni responsabilidad. Entonces dije, no, pues aquí ya ven una caja de esas. Imagínense, cada vez iban evolucionando y diciéndoles qué contestar y cómo contestar. Entonces, las técnicas de entrevista y de interrogatorio les van a enseñar qué tipo de calaña tienen enfrente, si son malandros, malandrines de 2, de 4, de 6, de pata larga, de cuello corto, ahí vamos viendo, y nos van a ayudar a conocer y a reconocer qué nos falta por hacer. Las banderas rojas, esas que les digo, oigan, entonces ustedes en otra de las universidades, ustedes hacían capacitación, sí. Ah, ¿y qué capacitación? Para que son de informática. RLUQ 4 y 5, ¿y eso qué es? Ah, no sé, y sacaban una lista impecable de asistencia. Impecable. Te dices, ay, ¿dónde hacen estas listas de asistencia tan impecables? Todo fabricado. Y entonces ahora le dije, ah, pues aquí está el jurídico. A ver, el jurídico. ¿Usted estuvo aquí? Aquí enfrente. O sea, no le doy tiempo que usted estuvo aquí. Nada más que quiero que sepa que está entre autoridades. Si miente, entonces va a tener que saber. No, sí. Ah, ¿y de qué fue el curso? ¿El curso? Sí, WL, un curso. No, pues teníamos que ver, a ver, le dije, usted me está diciendo que estuvo. Y eso es una mentira, porque el que se acuerda muy bien. El día que ustedes pregunten qué hubo en esta conferencia, lo van a decir. Y si le preguntan a medio camino, ¿y qué dijo al final? Se van a acordar y van a retrotraer su mente. En eso empezamos cuando dijo, sí, no estuvimos. Y todos fueron creados. Entonces fui a ver al otro, no, yo ni estuve, ¿de qué? Entonces ya empezaron a sentirse acorralados y ya empezaron a hablar. El tema es cómo empezamos a través de las investigaciones a ver banderas rojas inusuales. Pero si llegan estos papeles a un fiscal, a un ministerio público, que están con la vieja escuela, de que no, pues aquí está, sí hubo curso, aquí está la firma y la asistencia y el acta de entrega, todos están contentos. Entonces, en cualquier caso se va a caer. Entonces, las banderas rojas deben considerarse en cualquier investigación. En este caso de éxito, que sí es, la verdad sí lo digo, primero así como que lo veo yo sí alejado, ¿no? Porque cualquier caso de investigación tiene un riesgo y ustedes lo ven conmigo, que lo puedo vivir con mis zapatos, ¿no? La persecución de la que fui objeto por parte de estas personas, bueno, hasta pusieron espectaculares en bastantes ciudades, y hace 2 semanas todavía una persona que participó me dijo, sí, los espectaculares los pagó tal gente. O sea, todo lo van diciendo. Les agradezco porque me digo, bueno, pues salí muy guapa, la verdad. Entonces, la siguiente que traiga yo mi presentación la voy a agregar. Espectaculares. ¿Quién paga espectaculares para poner quién audita a la auditora? O sea, ¿cómo ven? Entonces tú dices, ay, no, si hice algún callo, ¿no? Entonces, el tema es, ¿cuántos de nosotros podemos tener el gusto, el honor, el agrado, el talante de levantarnos y pensar cómo voy a investigar hoy esto y decidir cómo investigo? Fíjense, somos más de 120 millones de personas en el país. Los pocos que lo podemos hacer, hay que hacerlo. Es decir, hoy cómo voy a llegar a esto. Esa es su decisión personal. Nadie puede influir en ustedes ni saber qué piensan ni cómo lo van a hacer. Y eso es un honor para ustedes, para su familia y para el entorno. Más un estado como este, que ha vivido, ya que les cuento, ¿no? Tenemos que cambiar, y en la mente en que cambiemos eso y se sienta que sí hay un orden, hay una autoridad y que vamos a hacer un tipo de investigaciones distinto y que vamos a aprender a documentar, pueden cambiar muchas cosas, al menos la percepción de aquellas personas, porque también anoche comentábamos, bueno, los que estuvieron abajo fregando al vecino, pues somos los mismos del pueblo, ¿no? O eran extranjeros, o eran de Marte. ¿En qué momento cambió su mentalidad para hacer mal? Para dedicarse al lado oscuro en lugar de permanecer en el lado de la luz. Entonces, en esa parte podemos incidir, porque el 80% de la población estamos en un margen de poder ceder a la tentación. Un 10% ya es malandro conocido, o sea, ya sabemos que está en la delincuencia, y el otro 10%
tiene mecanismos de represión tal que es incapaz de cometer un acto que los contravenga. Entonces, ese 80%, ¿qué pasa en ellos que deciden cambiar y hacer actos ilícitos? Entonces, este caso de éxito de la estafa maestra, que fíjense, otra de las cuestiones importantes, yo decía, tenemos que decirlo en los informes, pero bueno, yo era directora general, ¿no? Y arriba de mí había 2 niveles, y había un consejo de dirección, no podemos. Entonces, yo creo que la equivocación nuestra, y lo digo, se lo dije en su momento al doctor, es no decir las cosas como eran. Pero también entiendo que ellos seguramente cuidan la parte política, que también tienen que hacerlo, pues uno es más confrontativo y tiene otra cuestión. Entonces, el éxito es cuando estos periodistas, a través de la información que tenemos nuestra, que les damos y demás, pues lo ponen en un lenguaje que todo el mundo lo entiende y lo visibiliza. Pues eso es como se llama la estafa maestra. ¿Qué encontramos? La falta de transparencia como bandera roja, que me decía, a ver, aquí hay algo raro. ¿Por qué todos adjudican contratos de manera directa a entidades que no tienen la experiencia en el expertise? Pero aparte, cuando le pedí en recomendaciones, que son una de las acciones que tienen los auditores, subir a Compranet todos los contratos, ningún secretario se dignó. Y me dieron una respuesta que ahí guardo, a mí que la siguiente dije que la voy a poner, en la que me dicen, fíjense, para personas, ¿cuántos aquí son abogados? Levanten la mano sin pena. Vamos más. Fíjense, cuando les digo, a ver, súbanlo a Compranet, ¿no? Yo muy atenta pensando que eran gente decente, que si quieren hacer las cosas bien, que les estoy dando un buen consejo, ¿no? Que dicen que no le des consejo a que no te lo piden. Y la respuesta oficial es, no podemos subirlo en Compranet porque los lineamientos de Compranet no establecen que se suban las adjudicaciones al artículo primero. Y yo, respuesta constitucional y leyes, que me dijeron, uy, ¿cómo le contestaste al secretario? Le dije, y a la secretaria también le dije, o sea, ¿cómo es posible que te reduzcan aquí un lineamiento de Compranet? No lo dice, cuando la Constitución te establece en el 134 cómo deben ser las compras, te establece la ley, te establece las responsabilidades, y díganme qué costaba subirlo. Al contrario, era abrirlo. Bueno, hasta hoy, si no me equivoco, no estaban abiertas. Pero en este entonces nadie quiso. Entonces, ¿por qué ocultaban esa publicación de contratos? Entonces, es una bandera roja. Irregularidades detectadas a partir de la primera y segunda revisión. Fíjense, no es error, es aprendizaje. Cuando hacemos las revisiones, nosotros pensamos en primera instancia que únicamente otorgaban esos contratos para que las universidades se quedaran con un ingreso propio. Entonces, de cada contrato le quedaba a la universidad un 8 o 10% y podían entonces ellos hacer algo con ese dinero. Falso, porque nosotros en ese entonces no teníamos todavía la opción de los bancos, que era la primera auditoría que hacíamos. Cuando le dijo, ahora vamos a seguir la huella del dinero, nos dimos cuenta que no, que todo era simulado. No se dio para que se hicieran. Entonces, en las revisiones nos sentamos con ellos a decirles, oiga, esto está mal, esto no debe ser así. Y la resistencia no solamente escucharnos, sino a negarse a dejar de hacerlo. Y es una cuestión integral. Las empresas inexistentes o fachada, empresas que estaban totalmente fuera de norma. Tal como llegaba el dinero de Sedato o de Cedesol a la institución, se traspasaban a las universidades, y las universidades y directamente a los proveedores ni siquiera enteraban los impuestos. No había nada que los subiera, y ahorita vamos a ver los mapas. Pedimos la información al SAT, pedimos la información a los bancos y empezamos a hacer el análisis del seguimiento del dinero. ¿A dónde iba el dinero? ¿Quiénes eran los beneficiarios? Hubo una persona vinculada a una universidad que tenía 21 empresas creadas para el mismo, que se compraba. Yo creo que engañaban también a los otros, ¿no? El ladrón que vence al ladrón tiene 100 años de perdón. Y hubo otro rector que creó una empresa y él mismo se adjudicó casi 7 millones de pesos. Entonces, estas empresas inexistentes, pero sí legales, creadas normativamente. ¿Y dónde estaba la autoridad cuando le dimos la relación de todas las empresas para que las verificara? Que nunca se verificó. Se mandó la información en ese entonces a la unidad de inteligencia financiera con la misma función. Pero bueno, cuando vimos que eran los mismos que estaban
en el poder, ¿no? Pues entendimos que no iba a poder prosperar. Pagos irregulares a cuentas de terceros. Como todas las proveedores y personas físicas vinculadas, en muchos casos le dieron a una que se llamaba Esker casi el 80% del recurso. Si tú le das a un proveedor en cuarto nivel el dinero, ¿cómo lo gastaste? ¿Cómo pagaste tus costos? Y entonces, ¿cuál es tu beneficio? La que sigue, por favor. Un esquema de adjudicación directo. Insiste en decir que era, fíjense esa parte que la verdad me da risa porque ya mi coraje me da, es que pues que muevan la ley. O sea, ¿cómo que muevan la ley? ¿Cómo? No es que si está en la ley se puede hacer, la ley está para que tú, si vas a hacer algo decente y que está en la hipótesis, tú lo hagas. Si tú vas a contratar a una universidad porque tiene el talento, te vas a dar una adjudicación y te vas a ahorrar el lucro, porque no debe de haber un lucro en una universidad, tiene otra finalidad, pues es la cuestión del artículo primero. Pero decir que porque está lo utilizo, pues es una excusa, es una racionalización, es una justificación que hacen para poder convencernos que ellos actuaban de una manera ética. Subcontrataciones, pues resultaba que uno subcontrataba a otro y era uno que estaba de empleado y le había servido, o era la hija o el hermano de uno de los responsables de la propia secretaría. Se descubrió durante una investigación periodística, esta ya no nos tocó a nosotros, que una de las personas que era de adquisiciones tenía un despacho también donde fabricaba todas estas facturas y les indicaba a quién pagar y la fecha, cómo pagar. Era todo lo que hacía la universidad. Si a cambio no recibía más que su dinero, felices de la vida sin meterse en líos. La simulación de servicios y adquisiciones, cuando hablamos de esto, es un concierto, por ejemplo, lo que me viene a la mente, que debía costar 12 millones, después subió a 24. Un concierto con Patito Lili o ven saber quiénes eran, nadie, si hubieran contratado a los mejores cantantes hubiera costado la sexta parte, y que se fuera al Auditorio Nacional sin ningún sustento. ¿Para qué? ¿Qué tuvo que ver con la cruzada contra el hambre? ¿Cómo pudiste gastar 28 millones, 30 millones en este concierto? ¿Cómo pudiste comprar en 2 días o licitar en 3 días 6 millones de productos que fueron repartidos en 500 comunidades? Entonces la simulación de servicios y adquisiciones era genial. En los últimos 2 años quisieron mejorarlo porque sabían que estábamos ya, bueno, tenían claro que estábamos, pero yo creo que ellos percibieron que nunca les iba a pasar nada. Y entonces cambiaron a comunicación social, a spots, mensajes en radio y televisión, pero resulta que esos mensajes eran el mismo en todos lados. Y yo tampoco puedo checar si ese spot ya estaba también hecho en presidencia o en alguna otra área, pero no tenía un costo de 900 millones de pesos. Y giros diferentes, las empresas que contrataban podían hacer naves industriales, podían hacer instalaciones, software, de todo, tenían todo tipo de actividades para realizar. Entonces, estas banderas rojas, por favor, nos dan información. Si ustedes van a revisar una compras, quiénes son los proveedores, voy generando una base de datos de proveedores, están en el padrón, quién los inscribió, son nuevos, tienen tiempo, de dónde salieron. ¿Qué hicimos en esta planeación? Los análisis de los convenios y contratos, el monto, el lugar, la fecha, quién lo firmó, las facultades. Cuando en 2013 fueron firmados por el oficial mayor, los posteriores ya no los firmaba él, fue evolucionando, ponía directores a firmarlos y después a otros más. Cuando vemos incluso que ahorita hay unos compañeros que están en proceso por que su firma no es la que está en los contratos, fue alterada, presentaron la denuncia y ahora están vinculados a proceso. Yo no acabo de entender cómo fue esto, pero bueno, verificábamos los contratos, los pagos, cómo se pagaron. Resulta, por ejemplo, que en una revisión vimos que Tesorería le da a la Secretaría, en un caso inédito, 5.900 millones de pesos. O sea, ¿no han visto que le dé a subsidios 5.900 millones de pesos cuando las órdenes de pago tienen que ir de la Secretaría hacia Tesorería para que ellos la ejecuten? Verificación de documentos, las facturas sin sustento, sin comprobación, sin ningún vínculo. ¿Quién decidió qué spots, cómo? ¿Quiénes no? Pues nadie estuvo acá.
Entonces ahí fue donde confesaban. A mí me traían a firmar los contratos, nos citaban en este hotel, los veíamos en el aeropuerto, nos daban información, nos decían qué decirles y pues se fabricaba todo. Nos citaban para recoger los documentos. La verificación de servicios, pues nunca se entregaban los servicios. Los únicos que dicen que sí están conformes pues son los autores de esta gran estafa. Pues ni modo que digan que no. ¿Y dónde están los servicios y dónde están los bienes? Y el fondo es cómo impactó realmente en el beneficio en contra de la pobreza, cómo se elevó el nivel de la vida de las personas. Había un contrato que me comentaron, que ese no lo revisé, pero estaba implícito en otro, que era para medirles la cintura, ¿saben? A ver si habían engordado las personas en el Estado de México con la alimentación. Eso es indignante, cerca de 500 millones de pesos. O sea, nada más qué genialidad para inventarlo, ¿no? A ver si estaban alimentados. Hubieran hecho el reparto y hubieran podido comer sin duda alguna mejor. Entonces, las visitas domiciliarias nos mostraban eso, ir en un lugar en Oaxaca, porque luego hacían, según estos eventos, en lugares más alejados que pensaban que no íbamos a ir. Entonces salía que en un hotel había habido una capacitación por $500,000 de pesos. Era un hotel en la frontera de Hidalgo con San Luis Potosí, con 3 habitaciones cayéndose. Digo, pues ¿cuál es capacitación? Si aquí caben 4 personas y amontonaditos, ¿no? Uno así encima. Entonces, esas visitas domiciliarias documentan foto, se levanta el testimonio de que era imposible, aunado a la factura que le pide uno al proveedor y le dice aquí, ese día la factura era de 150 pesos por una noche de hospedaje. Y esa factura la clonaban y la presentaban con otro concepto. La que sigue, por favor. ¿Qué procedimientos hicimos entonces aplicados en una guía? Que estos son genéricos, o sea, pueden bajar. ¿Y cómo ayudarían de veras a una fiscalía, a un fiscal, a un ministerio público, a los responsables en su caso cuando lleguen a sancionar o a conocer el caso en el área administrativa, los colegas del Tribunal de Justicia Administrativa? Es una revisión pormenorizada de los expedientes y sus anexos. Les decía yo, los documentos que sean reales, que no sean sustituidos, que no tengan elementos de perfección, cómo identificamos quiénes están vinculados, establecemos los vínculos y las relaciones. Si nada más vemos un documento frío, la respuesta va a ser una observación fría. En la verificación de las facturas tiene que ver con la fecha, el elemento del entregable. Había servicios que se estaban pagando en octubre, perdón, en agosto. Por ejemplo, revisión de adquisición revisión de expedientes de licitación de adquisiciones que se habían hecho en agosto en la Secretaría y seguramente pagados en agosto al interior de la Secretaría, ¿no? Y luego entonces aparecían en noviembre como si estuvieran haciéndose apenas. Entonces veíamos las fechas de emisiones y de una factura que estaba en noviembre y los trabajos habían hecho en agosto. Y entonces había inconsistencia de datos, conceptos facturados contra los entregables, los importes y la documentación soporte. Le pedimos a los proveedores, a ver, tú compraste 3 millones de gorras, ¿dónde las compraste? O sea, yo me acordaría dónde compró una, que menos 3 millones. No, pues nadie sabía. ¿Y dónde compraste 3 millones de serpiente y escalera? 3 millones, eso sirve para la pobreza. O sea, no me lo van a creer, pero ahí está. ¿Dónde compran 3 millones en 3 días? Y casualmente 2 hermanos se ganan la licitación. Esos son los elementos, soportes que verificamos para ir creando la cadena de inferencias que vamos a usar en la documentación. La que sigue, por favor. El análisis de pagos. ¿Cómo fue el pago? Lo recibió hoy mismo en la universidad y tal cual lo transfiere a los proveedores. Y el proveedor en el mismo momento tal cual los transfiere a otro tercero y ese se vincula con otro que no tiene nada que ver tal cual. Verificación del proceso y de la autorización. ¿Quién lo autorizó? ¿Por qué? Nadie sabía. Era una sola área con 5 personas haciendo todo ese menjurje. Inclusive hoy día, conforme he tenido conocimiento, se llevaron todos los expedientes con toda la información. ¿Cómo hacemos para revisar esto? Cuentas por liquidar, fecha de pago, monto, o sea, ¿quién ordenó estas cuentas por liquidar y por qué concepto? Y cuando hablamos de la documentación comprobatoria y justificativa conforme a la ley de responsabilidad hacendaria y
y las leyes de cada estado, tendríamos que ver quién lo recibió. Entonces fuimos a la bodega, en las secretarías, a decir, oiga, aquí recibieron 6 millones de productos. Ah, sí, sí, queremos hablar con los bodegueros. Están de vacaciones. No me digan, los dos sí, los dos. ¿Y su sistema? ¿Cuál sistema? No, ¿cómo entraron? Ah, no sé hasta que lleguen. Sigo esperando, yo pienso que nos mandaron en algún crucero por todo el mundo. No regresamos. Bueno, imagínense, jamás tuvimos acceso a ellos. No les interesaba. Pero entonces vimos la bodega y vimos la calle. Oiga, usted, señor, ¿alguna vez vio trailers bajando mercancía? O sea, es una calle chica. Trailers bajando, o sea, ¿y dónde entrarían? ¿Y quién los cargaría? ¿Cuántas personas necesitamos para bajar 6 millones de productos? ¿Cuántos trailers serían? Hay que hacer un cálculo. Oiga, que en esta laptop, en estas tablets que eran para Guerrero, presentaron un seguro, por ejemplo, de otro tema distinto a pero viene al caso, para hacer válido el seguro. ¿Y cuántas tablets venían? ¿Y en qué camión? Y se hizo una cuenta y no cabían. ¿Y dónde las compraron? ¿Y dónde está la...? O sea, empieza uno a hacer la investigación para atrás. Es lo más importante ver. Y si no recibieron trailers, bueno, una logística. ¿Quién hizo la logística para la entrega en 500 comunidades? Imagínense armar las despensas nomás para los niños o los nietos, ¿no? Cuando armamos las bolsitas de dulces, tardamos como 6 días. Ahora, ¿quién hizo la logística? ¿Dónde están? Nadie sabe y nadie supo. O sea, si hay eficiencia en este país para esconder las cosas. ¿A qué sigue, por favor? Las inspecciones y verificaciones físicas como estas que les comento. Hay que compulsar, hay que preguntar, hay que entrevistar, hay que revisar el registro público de la propiedad. O sea, sí es una talacha hacer una investigación. Sí lleva tiempo, sí hay que poner atención, ver los detalles, ahí se pueden ver las cosas, ver cómo son los embarques, ver cómo podemos documentar que eso no ocurrió. Fíjense, llega el momento en que la colusión o la complicidad va más allá, porque cuando le pedimos, por ejemplo, los embarques originales a la transportadora de mudanza, se negó a darlo. ¿Por qué alguien se negaría a darlo? ¿No? ¿O por qué cuando pedimos los vales del dinero que se fue en efectivo, por qué tenían? O sea, si es un dinero y es transparente y todo estuvo bien, tendría que estar ahí. Entonces, constatamos que no hay capacidad de embarque, no hay capacidad técnica, no hay trailers, cómo llegaban a las comunidades, quién las puso, cómo los adquirieron, quién los compró, dónde compraron en 3 días y ganaron toda esta cantidad de productos, quién los hizo, quién los contrató, con quién negociaban. Pues todo nos lleva a la simulación de servicios. La siguiente, por favor. ¿Qué hallamos en términos genéricos, pero que no es nuevo aquí? Y yo les aseguro que si ustedes que han padecido también grave corrupción y hechos ilícitos por parte de servidores públicos, van a encontrar proveedores inexistentes, empresas o personas vinculadas. Habría que hacer una rasurada, una limpieza de padrón, una verificación, controles internos que permitan crear un nuevo padrón y ver quiénes son y por qué tendrían que ser. Depósitos y pagos irregulares a terceros. Empresas no localizadas. En el mismo terreno baldío, en Iztapalapa, había 20 empresas constituidas. No había evidencia de los servicios proporcionados, el mismo domicilio fiscal en empresas que contrataron en el norte que en el sur. Yo digo, con tantos proveedores en este país, ¿cómo encontraron esto? Vinculación entre empresas, funcionarios, familiares y una negativa de todos a proporcionar información. O sea, nadie quería proporcionar información. Se ampararon, estuvieron en estos litigios. Yo me acuerdo que inclusive cuando fue el tema del sismo de septiembre del 17, o sea, la verdad los pillos son buenos. Entonces yo sí aprendo esa parte, pero para aplicárselas en un contexto distinto. Cuando fue el sismo, al otro día nosotros teníamos que cerrar la auditoría en enero, y para poder cerrar la auditoría en enero teníamos que apurarnos porque lamentablemente los tiempos de la fiscalización, y lo saben, es darles 10 días porque la liquidación y luego 7 más si quieren aclaración, y bueno, se la pasan ampliando los plazos para darles mayor beneficio a los auditados. Y entonces yo no iba a poder tener el tiempo para poder concluir mi revisión como la quería, y teníamos tiempos fatales porque no había lo que hoy estaban ya las unidades de investigación. Y entonces la respuesta inmediata fue
que había habido daños por el sismo y todo había quedado cerrado y era imposible darnos información por riesgo. Fíjense, inmediatamente. O sea, qué listos para esa información. Y entonces en un contexto le digo al titular, oye, está negando la información argumentando lo del sismo y no quieren ni siquiera, fíjense el nivel de impunidad y de reto a la autoridad, no quieren recibir el oficio. O sea, no lo recibimos y no lo recibimos. Y entonces le dije, no es posible, tenemos que citar a la secretaria para que lo reciba aquí en la oficina. Entonces me dijo el jurídico, no, ¿cómo cree? No, o sea, como diciendo, esta mujer está bien loca de su cabeza, ¿cómo se le ocurre a la secretaria? Pues no quieren recibirlo, no. Yo estaba haciendo mi chamba. No, ¿cómo cree? Démelo y mire, yo lo voy a notificar, le dijo la doctora. El doctor le dijo, bueno, dáselo, él lo va a notificar. Dije, no, bueno, ahí va el oficio con mi tripa retorcida, ¿no? Porque dije, bueno, al otro día, ¿qué pasó con el oficio? ¿Qué creen? Nadie se cerraba la puerta al jurídico. Y dije, pues, a ver, ¿qué hacemos con esos obstáculos? Y ahí se debió de haber citado oficialmente a la secretaria. Bueno, esas cosas no lo decidimos nosotros, pero ustedes sí pueden cambiar las formas de hacer. Pueden cambiarlo al interior, a cada obstáculo, aprender a escalarlo y llegar a que tenemos que llegar, ¿no? En su momento me acuerdo que mi jefe, el contador Pérez Saavedra, dijo, y si no, al jefe de ella, o sea, presidente, no, pues decía que estaba más loco, no, pues tenía toda la razón. Si queremos completar un procedimiento, hay que hacer las cosas que tenemos que realizar, pero ellos poniendo trabas a todo. Entonces los procedimientos de firma del contrato, entrega, en 3 días firmaban contrato, firmaban contrato, daban la fianza, imagínense lo que tarda en tramitarse una fianza. Se emitía la factura, se entregaban los servicios y se pagaban. 3 días, ni las quincenas. Alteración, fabricación y falsificación de documentos siempre estuvieron de la mano. Este es un mapa, se ve re lejos, pero los pueden ver en los informes de auditoría, aunque están igual, es la dependencia. Fíjense los 2 contratos que se dan y todas las casitas que ven son los distintos proveedores, pero casualmente todos convergen en este último que está de este lado, el de aquí abajo, a la derecha, que no tiene nada que ver. Todo el dinero que se pagó acabó el 80% con ellos. ¿Cómo pueden distintas universidades, porque fíjense, son 2 universidades distintas, en este caso eran UAM y UEMOR, tener los mismos proveedores? Claro, ¿no? Y que todos los proveedores depositaran a un tercero, a un cuarto y a un quinto, que se llevó toda la lana. Entonces, pues, ¿qué es esto? Domicilios fiscales parecidos. Entonces, ese mapeo nos permite visualizar cómo están las cosas. Tengo otro mapa, ¿no? Que lo pudieran poner, por favor. Ese es el mapa de 2013 y 2014, donde empiezan estos hechos. Los rectores ahí están, los involucrados ahí están. Necesitamos que los llamen a declarar, que los entrevisten, que les den la información. Hay criterios de oportunidad que podrían tener, o sea, necesitamos que todos los que estuvieron involucrados aporten elementos, porque nosotros sabemos hasta una parte. Falta dónde se fue el dinero, los proveedores, la ruta del dinero. Este es otro mapa, fíjense, ahí está. A partir de esto, por ejemplo, cómo se entrega el dinero en SEDATU, se entrega para 2 contratos, y cómo se van los contratos con estos proveedores. Las líneas que ustedes ven son distintos proveedores. ¿Por qué se van? Y casualmente los que están en círculo rojo están vinculados como proveedores en otra auditoría que tiene que ver con Sonora, con Quintana Roo. ¿En qué momento? Pues ahí están. Esta auditoría, por favor, recibió BTG 15 millones, 13 millones, total 18 millones vinculados de otra auditoría distinta, de otros temas. Esas son banderas rojas. Lo volvemos a hacer chiquito, por favor. Entonces, estas empresas, cuando hacemos otra revisión, le digo, a ver, estas empresas son fachada, son fantasma, ¿dónde está el dinero que recibieron? Bueno, y empezamos a buscar, por ejemplo, cuánto recibió, y que el representante legal era alguien de Iztapalapa, que recibió como 350 millones.
¿De dónde lo sacaron? ¿Quiénes? No existen. ¿Dónde se fue? ¿Quién de todos estos? Aparte hay otras con 126 empresas, igual que el dinero se va. Alguien tendría que seguir la ruta del dinero a partir de esas y llamarlos a cuentas, saber dónde se fue el dinero, dónde está el dinero, dónde está el recurso. Y entonces en este contexto podemos empezar a armar un caso. Pero si llega este caso a una fiscalía y en la fiscalía nosotros decimos, bueno, la que sigue, por favor. En la fiscalía nosotros decimos, bueno, pues sí, mira, se recibieron el dinero y tienen esta información y tienen esto y bla, bla, bla. No hay queja, no hay querella por parte del contratante, no hay procedimiento, pues se van a salir con la suya. El chiste es cómo nosotros vamos a romper esos retos, los retos de la operación de todas las entidades que están vinculadas, las unidades de investigación. ¿En qué momento las unidades de investigación van a generar toda la información para construir un caso, un informe y poder documentar la responsabilidad administrativa grave para que se envíe al tribunal a través de sustanciación? ¿En qué momento vamos a poder nosotros entender cómo opera una auditoría? Porque los magistrados administrativos han tenido otra función histórica y ahora se tienen que volver investigadores y la ley los provee para ello. Si hay una duda, tienen que hacer lo que hacemos en la auditoría forense, ir a ver al proveedor, revisar más allá de los documentos. ¿En qué momento vamos a poder construir el caso? Vamos a poder documentar las conductas con los hechos y vincular todo lo que ha sucedido. Este es un sistema integral y eficiente. Si uno hace una auditoría de primera, pero al mandarla a fiscalía o al iniciarla en la unidad de investigación, las personas no tienen el expertise ni el conocimiento de la auditoría, nos van a solventar, porque te van a decir, no, pues aquí están las cajas y ya me entregaron la información y no hay. ¿Cómo lo hacemos integral y sistémico? ¿Cómo inhibimos la impunidad a través de los mensajes que se emiten, no solamente verbales o de temor, no, en mensajes como lo que estamos viendo? ¿Por qué renuncia un ministro? ¿Por qué hay una persona en la cárcel? ¿Por qué están sucediendo esos hechos? Y ahí seguramente van a tener que jugar un papel muy importante los dilemas éticos en cada una de las personas que han estado vinculadas o que pueden estar vinculadas para decir, me equivoqué. Y entonces poder entender que los tiempos tienen que cambiar. Anular las complicidades. Estas complicidades donde el fiscal o el área de investigación o el propio auditor no observa algo porque es un cuate, es una cuata, y entonces ¿cómo vamos generando los controles para poder, para poder anular las complicidades? Los mecanismos eficaces de investigación pueden ser los mejores, pero si no tienen las herramientas, el mapeo, la información bancaria, la del SAT, no vamos generando bases de datos. No tenemos la información interna, a ver dónde más trabaja en este mismo tiempo, quiénes son, no vamos a ser pobres. Y así como decía político, pobre político, auditor, pobre de información, pobre auditor. No va a llegar a nada, no tiene cómo llegar a nada. Pero también hay que aprender a generar información. ¿Cómo genero información a partir de los elementos que existen y que tengo y voy construyendo internamente mi base de datos? Algo importante, la protección a denunciantes. O sea, a mí, la verdad, doy un ejemplo vivo, denuncias y te apalean. Y no me importa, pues cada quien paga un costo, pero nadie quiere hacerlo y tienen mucha razón. ¿Quiénes podemos poner en riesgo nuestra integridad por estar denunciando? Entonces, necesita haber una protección a denunciantes y al anonimato. Que se sienta la confianza de que van a denunciar y van a aportar elementos y no van a andar checando quién denunció en lugar de checar la denuncia. Intereses personales o de grupo. Los intereses personales del grupo no vamos a poderlos quitar, es el reto nuestro. Este es este partido, este es este grupo de poder, es que este es hijo de Juanita, este es de acá, este es del sindicato, este es de por acá, y este es... ¿Cómo vamos rompiendo eso? Y la única manera es la legalidad. La construcción de la normativa. Yo sugiero que debemos construir métodos, metodología. ¿Cómo voy a revisar tal fondo? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? ¿Qué voy a hacer de igual manera entre uno y otro? ¿Cómo voy a empatar la actividad mía con la fiscalía? ¿Cómo van a entender el sistema nuestro que es distinto? ¿Qué procedimientos? ¿Cómo va a ser efectiva una fiscalización? Que los resultados traigan la evidencia que requiere
el funcionario, la integridad es la estructura fundamental. Si las personas que están haciendo auditoría, las personas que están a cargo de investigaciones, los titulares, no tienen la ética necesaria, estamos destinados a que se fracase. La independencia y la autonomía de gestión de una entidad de fiscalización o de investigación es importante. Y eso significa un presupuesto irreductible, que no tengamos que estar llorando con el Congreso para que nos dé dinero, que no estemos amenazados de que nos van a quitar personas si no hacemos esto, que no tengamos una amenaza externa de que tú vas a ayudarme a hacer esto y a cambio de esto, porque entonces, pues, si te quitan dinero y te van adelgazando, no tienes esa independencia y tu decisión interna de cómo te vas a organizar. ¿Cómo organizo mi unidad antifraude, mi auditoría forense? ¿A quién voy a poner? ¿A quién voy a colocar? Entonces, ahí está el reto, la selección del personal. El personal que esté en esas áreas no puede venir a aprender. Tiene que ser personal con la capacidad y el conocimiento apropiado para poder aprender competencias, destrezas y habilidades. Pero tengo el conocimiento integral de lo que es el tema de la fiscalización, de la auditoría, de las responsabilidades, conozco los tipos, conozco cómo opera esto. La certificación es algo importante, no tiene que ver con el papel. Alguien que decide certificarse en una certificación internacional es porque tenemos que dedicarle tiempo, paciencia y aprender de veras, y eso habla de una personalidad perseverante y que quiere mejorar, y los investigadores tienen como una de las virtudes estas cualidades. Entonces, si vemos que alguien se quiere certificar y mejorar, quiere decir que tiene interés en ser un mejor investigador. La formación y capacitación de los operadores tiene que ser integral, entender todos cuál es nuestro papel, el que audita, el que revisa, el que integra, el que construye, el que da seguimiento, el que denuncia, los que van a investigar en la fiscalía, los que van a sancionar en el Tribunal Federal, los jueces. Todos juegan un papel muy importante, y el tema es cómo blindamos esto, cómo evitamos que los buenos operadores los corran por hacer bien las cosas, cómo evitamos la injerencia de otro tipo de acciones de lana, ¿no? Porque hoy mismo hay de los de la estafa maestra unos que están amparados y hay otra persona en la cárcel. O sea, cómo los ampararon contra judicializar un caso y cómo hay otras personas. Entonces tiene que ver que hay algo que operó dentro y que no está de una manera clara. Y la estructura y los recursos, cómo estructuramos el área de tal manera que sí opere, que sea operativa y adecuada a lo que requerimos. Las unidades de investigación son una estructura fundamental en la lucha contra la corrupción si queremos que pasen las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las vinculatorias? Y esta gráfica final, que es de la OCDE, nos dice que finalmente para que un sistema opere, la esfera mayor es la integridad pública. La integridad pública vinculada a la cultura, a la información, al conocimiento, a la rendición de cuentas, al expertise. Todos estos elementos, que son más de esto, que lo pueden ver en la página de OCDE, serían las cualidades idóneas de quienes nos dedicamos a esto, más las ganas de hacerlo. Si a alguien no le gusta lo que hace, yo sugiero que busquemos o le digamos a la gente de confianza, como decían, dile a quien más confianza le tengas, que nos pongan en otra área, porque aparte de que vamos a estar muy descontentos y amargados, porque nos amargamos cuando no hacemos lo que nos gusta, no vamos a aportar nada. Y cada quien tenemos algo que podemos hacer en otras áreas. Hay que ver toda esta parte y saber que tenemos, yo sí creo que queremos un México mejor, un México que a nuestros nietos, porque ya los hijos ya no los vio, mis nietos, los vea crecer en un ambiente más digno y de mayor seguridad, y que podamos al menos lograr que se abata la pobreza. Y creo que sí hay el recurso para ello, pero necesitamos trabajar mucho. O sea, es muy difícil poder abatirla porque ya la impunidad generó tantos vicios, es una red tan grande que de veras los que estamos en esto y vamos viendo todo lo que hay que hacer parecía interminable, pero la educación y la formación es parte indispensable.